Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de embarazo prolongado. Y para hablar de embarazo postérmino, en primer lugar, tenemos que nosotros hablar de definiciones, ¿no? Voy a empezar de frente, vamos a hablar sobre lo que es, en primer lugar, la clasificación del Colegio Americano para la evaluación de partos a partir de las 37 semanas de gestación. Es muy importante que nosotros definamos el tiempo de embarazo hasta el momento en el que estamos encontrándonos con la paciente para poder definir nuestra conducta con ella y los riesgos o complicaciones que pudiera tener. El parto a término temprano se considera a las 37 semanas hasta las 38 semanas y 6 días. El término pleno de las 39 semanas a las 40 semanas con 6 días. El término tardío, que ya viene a ser un embarazo prolongado, de 41 semanas a 41 semanas y 6 días. Y el postérmino o postdatismo a partir de las 42 semanas en adelante. Es muy importante que nosotros consideremos esta clasificación por la utilidad que tiene para manejo. Antes considerábamos como a término todo embarazo a partir de las 37 semanas. Sin embargo, se ha visto que antes de las 39 semanas puede haber patología, sobre todo taquimia transitoria de recién nacido. Esto nos ayuda a orientarnos respecto del momento de término de embarazo en aquellas situaciones en las que no sea tan urgente. Los embarazos post-término tienen una frecuencia bastante variable según los estudios. Vemos que puede hacer entre 3 a 12% alrededor de las 42 semanas y 2 a 7% que pueden llegar a completar incluso las 43 semanas. Otros estudios muestran patologías muy variables y incidencias muy variables. Un estudio en nuestro hospital, en el Hospital Cayetano Heredia, en el 2009 encontró una incidencia bastante baja respecto a la literatura, 1.6%. Sin embargo, cabe recalcar que el manejo en nuestro hospital es activo respecto al término del embarazo a las 41 semanas diagnosticadas. En ese momento nosotros, como les explicaremos más adelante, realizamos la hospitalización y manejo de la embarazada. Y para que nosotros definamos tiempo de embarazo, tenemos varios métodos. En primer lugar, la fecha probable de parto. La fecha probable de parto nosotros la vemos con varios métodos, como pueden ver, la regla de Pinar. La de Nagel es la más, que suma 7 días a la fecha de última regla y le resta 3 meses. La regla de Walker es la más utilizada, que al primer día de la fecha de última regla le suma 10 días y resta 3 meses. Y los calendarios con los cuales nosotros marcamos 280 días, que son las 40 semanas. Otros métodos que nosotros tenemos, el gestograma, el sumar todos los días usando el calendario y luego dividirlo entre 7 para tener el número de semanas hasta la fecha en que nos encontremos. Y ahora también contamos con algunas aplicaciones que nos permiten, con el uso de nuestro teléfono celular, el cálculo exacto de la edad gestacional y que también lo hacen con la suma de los días de calendario y la división entre 7. Para que nosotros podamos establecer un embarazo postérmino, lo más importante primero es establecer la edad gestacional. Y la edad gestacional, nosotros tenemos varias maneras de considerarla. Uno es lo que acabamos de hablar, las reglas utilizando la fecha de última menstruación. Luego, por convención, sabemos que la fecha probable de parto son 280 días o 40 semanas luego de la fecha de última regla. Si tenemos ecografía, la ecografía del primer trimestre es el mejor método para establecer o confirmar la edad gestacional. Y aquí me voy a detener un poco para recalcar que es muy importante que ni bien nosotros iniciemos el control prenatal, debemos solicitar una ecografía. La primera ecografía debe ser en el primer trimestre para establecer edad gestacional,
número de fetos, localización, si es intraútero o extraútero, viabilidad, verificar que esté vivo, y es el mejor momento para establecer edad gestacional. Una buena ecografía en primer trimestre nos va a ayudar a determinar la edad gestacional en todo el resto del embarazo. Debemos referir a nuestras pacientes para ecografía temprana si es que no hay ecografía en nuestro centro, porque esto está cubierto por el CIS. Y en los hospitales la paciente va a poder tener su ecografía realizada por un médico especialista para que tengamos una ecografía confiable. A veces recibimos ecografías que no tienen una buena medida de la longitud corona-nalga, o vemos en la foto que no está adecuado el plano para el corte, para las medidas, o o no tenemos confiabilidad respecto de los resultados. Y eso luego, lamentablemente, puede hacer que nosotros tengamos dificultad para el diagnóstico de la edad gestacional y para definir si una paciente se encuentra en riesgo o no de su embarazo. Y esto está cubierto por el CIS, así que no es necesario enviar a las pacientes a que se hagan ecografías en centros de dudosa procedencia. Es importante que nosotros establezcamos el tiempo de embarazo de la paciente lo más pronto posible. Si la paciente acude con nosotros en el primer trimestre, es lo mejor para poder tener un ultrasonido temprano y para poder establecer la fecha de última regla. Recordemos que la memoria es frágil. Entonces, si la paciente con un mes o 2 meses o con poco tiempo de retraso menstrual va a recordar mejor su fecha de última regla que conforme van pasando los meses. Conforme van pasando los meses ya no va a recordar bien la fecha. Y una de las principales causas de problemas para establecer tiempo de embarazo es precisamente la duda de la paciente respecto de la fecha de última regla. Una vez que nosotros tenemos a nuestra paciente en el primer control prenatal, debemos registrar en la historia clínica con claridad la fecha de última regla y, si es posible, el resultado de la primera ecografía. Luego, si es que hay algún cambio respecto a la edad gestacional, se tiene que ver bien con la paciente, se tiene que revisar bien la historia clínica previa y documentarlo para poder realizar el cambio en estos datos iniciales. Con respecto a las causas del embarazo postérmino, lo más frecuente es un error en el registro de la fecha de última regla o que la paciente no recuerde su fecha de última regla. Precisamente por esto y para prevenir este problema, que es el más frecuente, es importante que nosotros detectemos a la gestante lo más pronto posible y que registremos esa fecha también lo más pronto posible en la historia. Y la verdadera causa del postérmino es desconocida. Otras causas que son menos frecuentes las tenemos aquí: la deficiencia de sulfatasa placentaria, la anencefalia, se ve un poco más frecuente en los fetos masculinos y en algunos grupos familiares por predisposición genética. El embarazo postérmino nos ocupa ahorita un momento porque tiene riesgos tanto para el feto como para la madre. El hecho de que el feto esté más tiempo del que corresponde dentro del útero implica alteraciones en la función de la placenta. Hay insuficiencia uteroplacentaria, la insuficiencia uteroplacentaria va a producir patología en el feto, va a haber hipoxia neonatal crónica. Esto va a generar que haya emisión de meconio, el feto va a defecar en la cavidad uterina y va a haber mayor riesgo también de infecciones intrauterinas. El feto puede aspirar este meconio y tener dificultades con su respiración al nacer. Entonces, hay un Apgar bajo al nacimiento con mayor frecuencia en estos fetos. Hay pH disminuido o acidosis en la sangre fetal detectado en arteria umbilical, precisamente porque no hay una adecuada circulación de la placenta hacia el feto. Si la placenta funciona bien, más bien tenemos macrosomía fetal, el feto sigue creciendo,
el tiempo que siga durando el embarazo. Esto también va a significar riesgo de lesiones para el feto durante su nacimiento y básicamente todos estos condicionan que haya mayor mortalidad perinatal en los fetos nacidos en postérmino y también mayor morbilidad. Es por causa fetal que se sugiere la inducción de los partos alrededor de las 41 semanas completas de gestación bien documentadas para evitar sobre todo morbimortalidad fetal. Los riesgos para la madre: una mujer que viene con un embarazo mayor a 42 semanas tiene mayor riesgo de distocias de trabajo de parto, injurias perineales severas por macrosomía. A un feto más grande va a tener mayor probabilidad de distocia de hombro, mayor probabilidad de trabajos de parto, distóxicos complicados, mayor probabilidad también de que haya desgarros perineales con la salida de un bebé de un tamaño mayor al promedio. Hay mayor tasa de cesárea, porque si una paciente acude con nosotros pasada la fecha, nuestra conducta tiene que ser básicamente la inducción de trabajo de parto, y la inducción de trabajo de parto de todas maneras implica un mayor riesgo de cesárea si es que no responden al tratamiento. Y otro factor también es la ansiedad materna. Una mujer sabe que su embarazo debe durar 9 meses y obviamente va a tener bastante, tal vez no colabore mucho con nosotros o se muestre muy ansiosa si nota que el tratamiento demora, porque está preocupada respecto al tiempo que ha pasado desde la fecha que ella sabía que debía nacer su hijo. Entonces son pacientes que tal vez no tengan mayor ansiedad y mayor temor respecto del tiempo que va pasando desde que nosotros empezamos nuestro manejo, ¿no? Y hay que mantenerlos informados durante todo el tiempo que tengamos la atención hasta el nacimiento del bebé para poder calmar un poco esa ansiedad. Y vamos ahora a hablar sobre el manejo. Hemos hablado un poco sobre prevención. La prevención básicamente es establecer bien la edad gestacional, el diagnóstico que lo tenemos estableciendo nuevamente edad gestacional y las ecografías. Ahora vamos a hablar sobre qué vamos a hacer cuando recibamos una paciente que ha pasado su fecha de última regla. Lo primero que debemos hacer cuando viene una paciente a atenderse con una edad gestacional pasado el término, son las pruebas de bienestar fetal. Tenemos que saber cómo está el bebé en el momento que la paciente llega a nuestro servicio. Esto es básicamente manejo en institución de nivel 2-3. Si se detecta un embarazo de más de 41 semanas o de 41 semanas en adelante, debe referirse para que se realice ya el manejo activo en institución de segundo o tercer nivel. Y lo que se va a hacer allí básicamente es el perfil biofísico ecográfico. El perfil biofísico ecográfico va a ser la evaluación ecográfica del feto para evaluar, en primer lugar, tamaño y peso, ver si es que tenemos un feto macrosómico con un peso mayor a 4.000, 4.500 según alguna otra literatura. El perfil biofísico, vamos a ver, el perfil biofísico inestricto evalúa el índice del líquido amniótico, que nos habla mucho de salud fetal, movimientos fetales, ¿no? Si el bebito tiene movimientos activos, evalúa también movimientos respiratorios. Recordemos que el feto respira líquido amniótico durante todo el embarazo, no es que lo respira al final, lo respira durante todo el embarazo porque así madura sus pulmones, y estos movimientos respiratorios son un indicador de salud fetal también. Y el tono fetal, un feto que está en buen estado, está en actitud fetal de, ¿cómo se llama?, de flexión, está bien flexionado sobre sí mismo. El perfil biofísico fetal modificado implica la evaluación básicamente del líquido amniótico y del monitoreo fetal no estresante, el test no estresante.
que es la cardiotocografía. La cardiotocografía evalúa, en este caso, en la evaluación inicial es el test no estresante. El test no estresante implica la colocación del monitor para que nosotros podamos ver latidos fetales y actividad uterina. Entonces, el cardiotocógrafo nos va a evaluar en el test no estresante un útero con un útero en reposo, no va a haber actividad uterina, no va a haber contracciones, pero sí vamos a encontrar latidos fetales que responden a los movimientos del bebé. O sea, evaluamos si el feto es reactivo o no reactivo y actividad fetal. Las recomendaciones de manejo en general implican, si ya tenemos nosotros 42 semanas, es el término de gestación. Para el término de gestación, nosotros tenemos varios métodos para utilizar. Las recomendaciones del Colegio Americano de nivel A, que son las mejores recomendaciones, que si tenemos una paciente que ya pasó el término y tenemos un cuello uterino desfavorable, ahora vamos a ver cómo se evalúa eso, deben someterse a inducción de labor o manejo expectante. Los americanos son un poco más conservadores en su manejo, nosotros no tanto. Las prostaglandinas son un medicamento que utilizamos nosotros para promover la maduración cervical y si tenemos evidencia de compromiso fetal, entonces ya no debemos tener un manejo tan conservador, sino que debemos buscar ya el término de la gestación en lo más pronto posible. Luego, lo de nivel C, consensos y opinión de expertos, la vigilancia a partir de la semana 41, que en realidad es lo que la mayoría realizamos, incluso a nivel nacional lo que se realiza más es la vigilancia a partir de la semana 40. Ellos evaluación 2 veces por semana a partir de la semana 41 para lo que es líquido amniótico y perfil biofísico ecográfico. El perfil biofísico ecográfico se realiza 2 veces por semana, cada 72 horas, porque no se ha comprobado que tenga mayor confiabilidad después de ese plazo. Les repito, nosotros lo hacemos a partir de las 40 semanas y algunos centros recomiendan acelerar el parto en pacientes postérmino con cervix favorable sin otras complicaciones. Quiere decir que si yo recibo una paciente de 42 semanas que tiene un cuello uterino maduro, ya debería iniciar una inducción de trabajo de parto buscando acelerarlo y no ser tal vez muy conservador de esperar a que venga con trabajo de parto espontáneo. El score de Bishop es el que nos va a ayudar a evaluar el estado del cuello del útero de la paciente que llega a nuestro servicio. Básicamente consiste en que nosotros vamos a dar un puntaje a las características del cuello del útero que vamos a evaluar en la paciente que acude a nuestra emergencia. Y aquí es muy importante que nosotros registremos en la historia clínica cada vez que hacemos un tacto vaginal a la paciente todas las características del cervix para que cualquier persona que pueda revisar más adelante o se vaya a reevaluar el caso en otro turno, por otro equipo de turno, puedan también revisar cómo ha ido mejorando las características del cuello del útero o si no ha habido cambios en el curso de las horas con el tratamiento que nosotros vayamos a decidir. El Bishop mayor a 7 se considera un Bishop o un cuello maduro porque hay un éxito ya de 95% en caso de inducción de parto con oxitocina. El Bishop de 6 a menos se considera un cervix inmaduro y debería tener un tratamiento previo para maduración cervical, porque el éxito en la inducción con oxitocina es menor, del 85%. Las características que consideramos, ven acá, la posición del cervix, la consistencia del cuello del útero, el borramiento o incorporación, que sí son examinador dependiente, la dilatación y la altura de presentación. Una vez que nosotros hemos evaluado el cervix y vemos si hay un Bishop desfavorable o un Bishop favorable y decidimos los métodos de inducción. Entonces, dependiendo del centro en que nos encontremos, hay algunos que son
más accesibles o que de repente tienen un manejo más restringido. Básicamente, la inducción en una paciente post-término debe ser en un centro en donde se pueda realizar una cesárea de emergencia, porque la inducción tiene de todas maneras una posibilidad de fracaso, y en caso de fracaso de inducción se va a tener que realizar una cesárea de emergencia, o puede ocurrir que el feto que haya signos de insuficiencia placentaria, y parte de los signos de insuficiencia placentaria involucran que los latidos fetales vayan a tener cambios que nos indiquen que hay hipoxia fetal, y si el feto está comprometido, tenemos también que realizar una cesárea de emergencia. Entonces, si tenemos un Bishop desfavorable menor o igual a 6, lo primero que podemos utilizar diferentes métodos. La maniobra de Krauss involucra introducir una sonda Foley, inflar el globo y realizar una tracción constante. La literatura habla de 1 kilo de tracción constante para hacer que el cuello del útero empiece a dilatar. El misoprostol, que es un medicamento que se utiliza bastante, 25 microgramos cada 4 a 6 horas, dependiendo de los esquemas, vía vaginal. Y el despegamiento de las membranas o maniobra de Hamilton, se realiza cuando el cuello del útero permite que uno pueda introducir el dedo, que esté dehiscente o que ya haya una permeabilidad del cuello del útero para introducir el dedo, y que uno pueda despegar las membranas del cuello del útero para, estimular inicio de trabajo de parto. Hay otras métodos que también se utilizan, pero que no tenemos nosotros acá. Por ejemplo, el uso de laminarias. Las laminarias son unos dispositivos hechos de algas deshidratadas que se colocan también dentro del cuello del útero. Con la humedad del medio dilatan y también estimulan a que haya cambios en el cuello del útero para iniciar el trabajo de parto. Cuando las pacientes tienen un Bishop favorable mayor o igual a 7, podemos ir de frente a la inducción con oxitocina. La inducción con oxitocina idealmente la debemos realizar con bomba de infusión. Idealmente es lo que dice la literatura. Nosotros sabemos que lo realizamos en nuestros centros con equipo de venoclisis. Significa tener un personal perenne vigilando el goteo, porque nuestros equipos de venoclisis pueden traicionarnos y no darnos la infusión constante y exacta que nosotros queremos. Básicamente utilizamos una solución al 10%, cloruro de sodio 9 por 1000, 1 litro, y una ampolla de oxitocina de 10 unidades. Con esa disolución vamos a tener que damos 1 miliunidad por minuto, equivale a 2 gotas por minuto. Hay 2 pautas diferentes de uso de oxitocina para inducción. La pauta rápida implica aumentar las dosis duplicándola hasta 8 miliunidades por minuto cada 20 minutos. Eso quiere decir que si yo empiezo con 2 microgotas, luego sigo con 4 microgotas a los 20 minutos, luego de 20 minutos 8 microgotas, empiezo con 1 miliunidad, luego paso a 2 miliunidades, que serían 4 gotas, luego paso a 8 gotas por minuto, y luego paso a 16 gotas por minuto, hasta ahí. Y después vamos de 2 en 2, de ahí se eleva la dosis solamente de 4 en 4 gotas por minuto. La dosis máxima es 30 miliunidades por minuto, que equivaldría a 60 gotas por minuto. El aumento de dosis no es fijo. Una vez que yo tenga una dinámica uterina de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 3 cruces de intensidad y una duración de 30 a 35 segundos, debo parar de incrementar las dosis y mantener esa dosis hasta, tener ya un trabajo de parto en fase activa. Y de ahí ya nosotros vamos
viendo si requerimos disminuir las dosis o incrementarlas según la respuesta de la paciente. La pauta lenta, que es una pauta que describe que puede utilizarse incluso en cesárea anterior, inicia igual con 2 gotas por minuto, 1 miliunidad por minuto, y se incrementa mucho más lento de 2 en 2 gotas o de 4 en 4 gotas cada 20 minutos, igual con un máximo de 30 miliunidades por minuto. En la cesárea anterior es importante vigilar también el dolor por el riesgo de rotura uterina. Por eso, nuevamente, este tipo de procedimientos se realizan en instituciones de segundo o tercer nivel, donde podamos disponer nosotros de sala de operaciones de emergencia para la cesárea. Y para resumir, vamos a presentar un flujograma de trabajo para lo que es manejo de las pacientes desde el término en adelante. Si tenemos nosotros una gestante de 40 semanas, debemos realizar primero nuestras pruebas de bienestar fetal, como mínimo un perfil biofísico modificado, monitoreo o un test no estresante y una evaluación del líquido amniótico o un perfil biofísico ecográfico completo. Si nosotros tenemos el monitoreo y el líquido amniótico normales, se puede repetir 2 veces por semana hasta que empiece el trabajo de parto o hasta que cumpla 41 semanas. Si alguna de las pruebas no es normal, si el NST no es reactivo o si hay alteraciones en el líquido amniótico o el perfil biofísico está alterado, se debe reevaluar el caso y decidir si necesita terminar gestación. Si no se cuenta con cardiotocografía y ecógrafo para perfil biofísico ecográfico, se debe referir o, en todo caso, considerar si se va a dar referencia a partir de las 40 semanas para que se maneje en ese nivel. Una vez que hemos reevaluado nuestro caso, si la paciente tiene condiciones para chance de parto vaginal, nosotros siempre tenemos que considerar esto, ¿no? Si la paciente tiene condiciones para chance de parto vaginal, se debe realizar un test estresante o un CST. Si el CST o test estresante es un monitoreo que va a vigilar cómo se comportan los latidos del bebé durante las contracciones uterinas. Es una especie de simulacro de trabajo de parto, así se lo suelo explicar yo a las pacientes. Se les va a poner un suero o una solución de oxitocina, la que usamos para las inducciones, y se va a realizar un trazado con el cardiotocógrafo para ver cómo se comportan los latidos fetales durante las contracciones. Si nosotros tenemos un CST positivo porque hay alteraciones en la frecuencia cardíaca del feto durante las contracciones, entonces no va a tolerar parto y debe ser preparada para cesárea. Si el CST es negativo, si el feto está bien durante contracciones y no tenemos nosotros signos de riesgo, entonces debemos evaluar el cuello del útero, le realizamos un score de Bishop y vemos cómo está el cuello. Si el cuello es favorable, hay un Bishop mayor o igual, hay un Bishop mayor de 7, va a inducción con oxitocina y si hay una respuesta adecuada, va a ir a parto, va a terminar en un parto vaginal. Si en la inducción con oxitocina encontramos nosotros en algún momento estado fetal desalentador o alteraciones en los latidos, va a pasar a cesárea de emergencia. Si el Bishop es desfavorable, primero debemos pasar a una maduración cervical, que puede ser con misoprostol o los métodos mecánicos que hemos descrito antes. Y la maduración del cuello del útero a veces estimula de tal forma al útero que puede llegar solamente con el misoprostol a parto vaginal, o en algunos casos nos va a permitir una buena maduración del cuello, pero luego vamos a tener que ir a inducción con oxitocina y dependiendo de la respuesta vamos a ir igual a parto vaginal o si hay un estado fetal desalentador vamos a realizar una cesárea de emergencia. Muy bien. Esa ha sido la revisión que hemos hecho sobre el tema de embarazo posttérmino.
espero sus preguntas para poder, ¿cómo se llama?, responder sus inquietudes. Muchas gracias.